tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo se encuentran todos? ¿Cómo estás, Romina? Muy buenas tardes para vos y bueno, para todos aquellos que tengan la gentileza y la generosidad de tiempo para ver este video. ¿Cómo estás? Así ¿Bien? es, bien, todo bien, Pablo. Bueno, para los que no conocen a Pablo, lo voy a presentar. Pablo es un abogado, escritor, investigador y conferencista argentino. Para mí es un placer estar hoy con él hablando sobre este tema de psicopolítica en referencia al curso, pero bueno, es un tema trascendental, ¿no? De entender, de comprender y de constatar todo. Sin ningún lugar a dudas. Creo que es un tema que permite explicar gran parte de las cosas que nos suceden a diario y que muchas veces nos dejan estupefactos o perplejos. O nos Así toman por es. sorpresa, pero o sea, la temática de la psicopolítica, si bien existe ya desde hace varias décadas, y es una temática crucial, no es tan conocida o no tanto como debiera, y lo cierto es que es un tema que con el paso del tiempo adquiere mayor importancia todavía. O sea, la gravitación que tiene en la dinámica de los fenómenos sociales y políticos te diría que ha ido increyendo en las últimas décadas muchísimo y se ha ido haciendo cada vez más compleja. Así que bueno, para mí también es un gusto estar charlando contigo, Romina, aparte sé de tu experticia, de tus conocimientos como psicóloga, psicóloga además con una sólida formación biológica también, y con conocimientos de política y de sociología, así que bueno, yo también celebro que estemos manteniendo este diálogo y permitime que adelante esto y que vayamos a compartir este curso en donde ciertamente el plato fuerte del curso sos vos, así que eso también lo quiero dejar aclarado para el público. Pablo, gracias por tus palabras. Para mí es un verdadero honor. Yo te considero uno de mis maestros, así que para mí es un honor. Pablo, ¿cómo te interesaste personalmente? Porque cuando uno empieza a hablar de estas cosas, hay mucha gente que nunca en su vida ha escuchado hablar. Yo me pongo en mi propia historia personal hace 10 años y tal vez me pasaría lo mismo, ¿no? Que a muchas personas hoy en día, al nunca escuchar hablar sobre ingeniería social, sobre el concepto de psicopolítica, ¿cómo te interesaste vos, por ejemplo, en tu caso, como abogado, como escritor, como profesor, en este ámbito de investigación? ¿Cómo fue tu llegada a esa pregunta? Mira, creo que tuve una aproximación inicial en este tema como respecto de otros, si se quiere, intuitiva y muy, digamos, por lo menos inicialmente, ¿no? Y muy experiencial, o sea, vivencial. Básicamente por lo que, bueno, un maestro del pensamiento argentino, como el filósofo Alberto Huela, Mm, cuando él habla, citándolo a Wagner de Reina, filósofo peruano, eh, habla de la decepción, ¿no? El desengaño. Vuela lo toma de Wagner de Reina y de algún modo es algo que yo he experimentado, pero muy tempranamente, con una suerte de desconfianza que ujú. proviene de ese desengaño como mínimo presentido inicialmente. ¿A qué me refiero? A mí me pasaba que ya con 14 años, tengo 49 años, casi 50, estoy por cumplir 50 en escasos meses, ya con 14, 15 años, para decirlo coloquialmente y decirlo rápido, había discursos hegemónicos, explicaciones, relatos que por alguna razón no me cerraban. Por alguna razón que permanecía incógnita para mí, pero a mí no me resultaban convincentes, no me resultaban satisfactorios, ni como discursos explicativos, ni como marcos teóricos, ni tampoco como propuestas, sea para la vida personal o para la vida en común. Con lo cual, esta suerte de presentimiento, de intuición de que había algo más, por así decir, de verdades que estaban veladas y después vedadas en Ujú. cuanto a que sean explicitadas, fue lo que me inclinó a entrar a indagar muy tempranamente en estos temas. Y después, bueno, confío ciegamente en la divina providencia y mirándolo en retrospectiva puedo advertir cómo la divina providencia en efecto fue colocando en mi camino, fue haciéndome cruzar con muchas personas de las más diversas y en las más variadas circunstancias que me fueron aportando algo que me permitió ir aproximándome a esta temática e ir adquiriendo este conocimiento. Y puedo citarte gente, pero te repito, muy diversa.
muy diversa, y no necesariamente gente intelectual o gente, ni siquiera a veces gente muy leída, como se decía antiguamente. A veces sí, Ujú, a veces no. Pero lo cierto es ujú, que, bueno, me resultaría muy difícil reproducir en detalle todo ese periplo, todo ese camino, pero lo cierto es que se inició así. Y siempre además me gustó leer, me gustó investigar, eso se lo debo ante todo a mis padres. Así ujú, que, bueno, pero mm. tiene que ver con una, o sea, el puntapié inicial es una suerte de percepción intuitiva de desconfianza y de una suerte de decepción o desengaño respecto de los relatos dominantes y de las propuestas dominantes, una decepción presentida, finalmente luego confirmada, ¿no? Pero Ujú. primero presentida. Eso es lo que Bueno, podría resumir ahora. vos sos zurdo, aparte, vos sos zurdo biológico, escribís Sí. con la mano izquierda, y eso, vos sabés que yo lo descubrí hace muy poco, Pablo, que tiene implicancias a nivel de los grupos sociales, pero no solo de los humanos, sino de todas las especies mamíferas. Los animales zurdos, sobre todo los machos zurdos, juegan un rol muy, muy determinado en los grupos. Y los zurdos siempre están detectando el peligro, siempre están ahí detectando la nota discordante, detectando esa cosa que está ahí como, ¿no? Como fallando. Eso es bien de zurdos, es maravilloso comprenderlo porque eso es parte de la biología hameriana, es impresionante. Vos sabés que, Pablo, te escuchaba esto que vos decías de la diversidad de autores y de experiencias, hay mucha gente que en esto también de aproximarse y de a la información incorrecta, distorsionada, manipulada, muchas veces rechaza el concepto de ingeniería social o de psicopolítica, asociándolo erróneamente a la derecha, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, esto es como forma parte de la derecha, que denuncia a la izquierda, la New Left, todo el movimiento progresista, bueno, el movimiento woke hoy en día, y en realidad la ingeniería social explica más en profundidad que esa superficialidad. En mi caso, por ejemplo, yo cuando estudiaba la carrera de psicología, que me formé como psicoanalista, dentro de la universidad y dentro de la oficialidad se vende, Pablo, con una fuerza importante, esto de la antipsiquiatría como respuesta antisistema que denuncia el status quo opresor, y en realidad después, muchos años después, me enteré lamentablemente, por ejemplo, que Ronald Lang, por ejemplo, fundador de la antipsiquiatría, formó parte del Instituto Tavistock, primeramente, trabajó en conjunto con el imperio, con el ejército británico, o sea que también forma parte de la disidencia controlada. La ingeniería social en realidad es más profunda que esto de la derecha y la izquierda y la derecha denunciando a la izquierda, ¿no? Bueno, por lo pronto sí, esa categorización y esa clasificación de derecha e izquierda, esa suerte de binarismo o de bipolarismo ideológico, ciertamente que es cuanto, o sea, por decir lo mínimo, anacrónico, pero además en cualquier tiempo, no solamente ahora, o sea, más allá de lo que tiene de anacrónico, una simplificación extrema, que además no solo deja de lado un montón de opciones y de posicionamientos que no logran encasillar en una u otra categoría, pero que además tapan que hay elementos en común y muchas veces Ujú, elementos en común en la base desde un punto de vista teórico, pero además una mutua funcionalidad, se sea consciente de esto o no, en el plano práctico. Con lo cual ya ahí tenemos una categorización que es impugnable, conceptualmente impugnable. Por otra parte, fíjate, es tan contradictorio todo esto y tan confuso que todos aquellos que, digamos, se autodefinen como enrolados en alguna teoría crítica, por lo general es gente que se autopercibe y que es catalogada como de izquierda. Con lo cual, ahí se da también te da la pauta de cuán contradictorio y antojadizo es según cómo soplen los vientos del poder y de las circunstancias en cada contexto, ¿no? Yo creo que hay que, como bien decías vos, la palabra clave está, o la clave, mejor dicho, está en trascender esas ujú, esquematizaciones que son amañadas, que son confusas y, bueno, ujú, y que por lo general ocultan una interesada funcionalidad recíproca, ¿no? Por parte de ujú, quienes sí son conscientes de esa reciprocidad en la funcionalidad. ujú, Mm, eso desde ya. Yo lo dejaría de lado y es una invitación también a pensar fuera de esas categorías analíticas. O sea, es una invitación a pensar más libremente y con mayor apego a la realidad.
Una vez leía, bueno, esto se ha dicho muchas veces y lo han dicho muchos, ¿no? Hablando de la filosofía clásica, bueno, de lo que se podría llamar también filosofía cristiana, pero bueno, hablando más específicamente de Aristóteles y de Santo Mm, Tomás de Aquino, para ir a los dos ujú, exponentes de esta ujú, corriente, que son los más preclaros y los más importantes, se decía el respeto que sentían por la realidad y el respeto que de hecho tenían por la realidad, o sea, una actitud de respeto intelectual por la realidad. Cuando uno se aferra mucho a categorías que son producto de lucubraciones ideológicas, muchas veces además interesadas, se pierde ese respeto por la complejidad de la realidad. Y esto nos hace pensar como en una caja sin poder comprender precisamente eso, la realidad, que en este caso es la realidad de nosotros mismos, la realidad del hombre, de la sociedad, y de los procesos en los que estamos inmersos y que o somos sujetos activos o pasivos, pero de procesos que necesariamente nos abarcan. Y en ese sentido, creo que la propuesta es justamente algo tan que se dice fácil, ¿no? De invitar a pensar y a reflexionar. Y he tratado a lo largo de mi vida, de lo que llevo de vida, la actividad académica, la actividad comunicacional, con la brújula, por ejemplo, que la hago ya hace casi 10 años con Lucas Carena, con mi amigo Lucas Carena, y en tantos otros proyectos, muchos de los cuales también comparto con Lucas, y otros con otra gente, tratar de, en definitiva, eso, invitar a pensar. O sea, invitar a pensar como para aproximarnos todo lo que nos sea posible a la verdad, ¿no? Que muchas veces se torna un poco escurridiza. En realidad el problema no es la verdad, el problema lo tenemos mm, nosotros. totalmente, Que son totalmente. dificultades que a veces esto nos ponen otros o a veces las traemos con nosotros mismos, ¿no? O sea, entonces ese creo que es el principal desafío, ¿no? Y en Mm, nuestra época en particular, porque es una época, una vez escribí algo que finalmente nunca publiqué, porque no me gustó cómo quedó escrito, quedó ahí a medias, mm, pero bueno, puedo tomar esta frase, ¿no? El tsunami de mentiras, ¿no? Estamos como atiborrados y empachados y tapados con toneladas de mentiras que todo el tiempo rodean digamos, rodean toda el universo simbólico y el orbe mental en el que estamos. Con lo cual, así es. entrar a separar la paja del trigo, ¿no? Ciertamente que es una tarea ímproba, pero urgente que hay que acometer. Porque ciertamente que en ese tsunami de mentiras, en donde todo está mezclado, bueno, a veces es mucho lo que tenemos en juego, ¿no? Por no decir el sentido mismo de la historia y finalmente, dentro de la historia, el sentido mismo de la propia vida personal. Por supuesto. Eh, Esto que vos nombrabas del concepto aristotélico de realidad es muy interesante porque en mi caso personal, cuando yo empiezo a investigar sobre biología, eh, es este proceso de investigación, uno se da cuenta, como investigación científica, es decir, como constatación a partir de los hechos de ciertas hipótesis, ¿no? Es que la pregunta inicia, ¿no? Todo proceso de investigación científica no está limitado a a un grupo reducido de personas investidos de ciertos símbolos de poder. Eso no es correcto. No es correcto y esto que vos nombrabas como parte de la confusión, ¿no? Como esto de la manipulación psicopática que yo lo he venido estudiando y sus efectos, sobre todo a través del lenguaje en la salud. Esa es una manera muy práctica a través de la biología de constatar cuando uno está siendo víctima de esa manipulación psicopática, de la mentira institucionalizada, ¿no? Uno lo puede constatar en la propia salud. Eso es maravilloso. o sea, por un lado es estremecedor o por lo menos inquietante, pero tiene, digamos, o constituye un acicate que, digamos, que llama a la acción, ¿no? Que en Ah, definitiva nos convoca para reaccionar y repeler semejante efecto necesariamente nocivo en nuestra salud ujú, y finalmente no solo en nuestra salud en un sentido, digamos, más estricto, sino también en nuestro, digamos, en nuestro camino de perfección ontológica, ¿no? O sea, en nuestro camino de perfección para llegar a nuestra propia plenitud como cada uno, como el ser humano que es, y en mi caso, por lo menos conforme a mis creencias, tal como Dios, y en esto soy más mm, platónico, ujú, tal como Dios nos piensa, ¿no? mm, Es en donde reside nuestra, por lo menos en mi concepto, nuestra auténtica esencia y de lo que depende nuestra verdadera felicidad.
y finalmente, en términos más religiosos, nuestra salvación eterna, nuestra Ujú, felicidad eterna. ujú, Pero, y en esto sí, Platón todo el tiempo nos advierte, ya que lo cité a Platón, nos advierte y nos previene respecto de las apariencias y ujú, de las apariencias que nos engañan, nos confunden, nos desorientan, y esas apariencias que muchas veces son la creación de algún otro, ¿no? O sea, no necesariamente están, están naturalmente, por así decir, en el mundo sensible, por utilizar la terminología platónica, sino que son apariencias creadas por demagogos, por sofistas, ¿m? ujú, Deliberadamente como instrumento para la dominación, para la tiranía en términos clásicos, ¿no? Bajo ujú. cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus formas. En cualquier caso va a ser algo malo y algo indigno del hombre y algo que nos aleja de nuestro propio bien, nuestra propia perfección y nuestra felicidad finalmente, Ujú. en el sentido más profundo de la expresión. Pero dijiste algo también muy positivo que yo quiero agregar, no solamente es el acicate frente a ese peligro, sino que dijiste el asombro, y ese es algo que yo comparto profundamente, me sentí muy identificado, apenas dijiste eso porque fíjate que cuanto más avanza cuanto más grande uno logra avisorar que es esto, que son estos desafíos, y cuanto más avanza la ciencia también, uno más descubre la maravillosa complejidad de la realidad, ¿no? E incluso de la realidad propia, de la realidad del hombre. O sea, Es muchas veces todo esto es ocasión para que uno redescubra o descubra con mayor profundidad la complejidad maravillosa que nos constituye y que nos habla totalmente. de nuestro creador, habla de nosotros mismos y da cuenta de nuestro creador. Con lo cual se le puede dar un giro también muy positivo, ¿no? También ahí hay una invitación a pensar en el asombro, ¿no? En esa sorpresa positiva y muy profunda. Cuando vos Totalmente. decís, a mí, por ejemplo, es un tema mucho más tuyo que mío, pero estas relaciones que se van encontrando y que se van, algunas ya fueron anticipadas por los viejos filósofos y por Ujú, antiguos, digamos, por los viejos teólogos, pero que la ciencia experimental va corroborando y otros son descubrimientos de la ciencia experimental, eh, por ejemplo, en el campo de las neurociencias, cuán complejamente conectadas están nuestras diversas dimensiones constitutivas, las diversas dimensiones ontológicas. Como para así decirlo es. brevemente, lo que le pasa al cuerpo impacta en el alma y en la vida del espíritu y viceversa, ¿no? O sea, en esa tridimensionalidad que nos constituye, porque somos uno y trino finalmente también, a semejanza del creador, de Dios, cómo hay una suerte de ida y vuelta todo el tiempo de estas dimensiones, de lo que le pasa a cada una de estas dimensiones. Y en esto yo te he escuchado y quiero poner en valor, como se dice ahora, quiero destacar públicamente, que me ha sorprendido justamente ejemplos que vos has dado en entrevistas radiales. Una vez te entrevistó Quique Romero, me acuerdo, gran amigo de ambos, Ujú. y cómo, digamos, desde tu ciencia detectás esas relaciones complejas que hay entre el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Y en relaciones de ida y vuelta. Exacto, exacto, Pablo. Es una maravilla porque primero hay algo que quiero rescatar y es que desde producto también de esta higienización sistemática, cultural, nos han privado del aspecto espiritual a nivel colectivo. Hay una marcada tendencia bueno, que esto tiene que ver desde Kurt Lewin hasta muchos otros ideólogos que han desprestigiado públicamente al hombre espiritual, al hombre religioso, ¿no? Como equiparándolo como a una persona eh, poco inteligente, incluso autoritaria. Bueno, eso Entonces, adorno, ¿no? y también Adorno, toda la, Personalidad autoritaria. exacto, la persona, exacto, hay toda y que esto, por lo menos en el ámbito oficial educativo, está muy fuertemente marcado esto. Y cuando hablamos de biología, ¿no? Cuando yo al menos menciono biología, la palabra biología o la investigación biológica, quiero que quede claro que no estoy hablando de ninguna manera ni de Darwin ni de todo lo que se estudia oficialmente, ¿no? Como que es parte de la manipulación psicopática y parte de la manipulación, esto de mezclar conceptos universales verdaderos con mucho de mentira. Hay mucho de manipulación psicopática en lo que se estudia
en estos grandes autores como Biblia, desde Freud, en mi caso, que lo he estudiado lamentablemente muchas veces así, hasta Darwin y muchos otros. Cuando yo hablo de biología, hablo de ese conocimiento que nos conecta con verdades universales. Y esto es tan así, Pablo, que uno lo puede constatar muy simplemente en la vida diaria, en su salud. A partir de los síntomas uno puede ir dándose cuenta. Por eso yo decía, te comentaba recién, que la investigación científica no es propia de alguien que se inviste de símbolos de poder, sino que es una actividad que cualquiera puede iniciar a partir de una pregunta sana por constatar ciertas preguntas y el resultado de esa investigación nos da que siempre que hay un síntoma, por lo general ese síntoma está denunciando un previo desequilibrio o una previa manipulación, sobre todo en estos tiempos, Pablos, y sobre todo cuando hablamos de síntoma crónico. Es muy interesante, ¿por qué? Porque la manipulación psicopática, la manipulación del lenguaje, la ingeniería social, porque en realidad la ingeniería social incluye el aspecto psicopático de presentar verdades mezcladas con mentiras, la manipulación psicopática a través del lenguaje tiene efectos en la salud, porque nosotros somos animales, Pablo, pero no somos cualquier tipo de animal, somos animales simbólicos del lenguaje, y es a partir del lenguaje que estructuramos y percibimos la realidad, y si yo percibo una realidad distorsionada, voy a tener efectos en mi salud inmediatamente. ¿Por qué? Porque voy a tomar decisiones equivocadas que van en contra y en detrimento de realmente lo que me conviene, lo que va en equilibrio con todo mi ser, que como bien vos decías, se afecta sincrónicamente en todas sus estructuras siempre. Cuando tenemos un síntoma mental, tenemos siempre acompañado procesos fisiológicos y hormonales y hasta lesiones cerebrales identificables y viceversa, ¿no? En su totalidad nos afectamos. Y yo he descubierto, Pablo, en estos últimos años, porque me llevó mucho tiempo poder unir estos compartimentos de investigación que he venido como trabajando independientemente inicialmente y ahora recién los puedo elaborar en conjunto, cómo es que la manipulación psicopática tiene sus efectos a nivel de la salud individual, pero también a nivel colectivo. Uno estudiando los procesos epidemiológicos, uno se da cuenta los efectos clarísimos de la manipulación psicopática y de la ingeniería social, ¿no? Eso sería como una rama clarísima de constatación sociológica y epidemiológica, ¿no? A nivel colectivo. Y todos los síntomas que tenemos hoy, sobre todo a nivel mental, la sintomatología mental expresa por ejemplo, ¿no? Que también ha sido fuente de mi análisis ya varios años, toda la mal llamada revolución sexual, la manipulación alrededor de la sexualidad, que es, claro, es muy fuerte, Pablo. Desde la universidad, bueno, ni hablar porque el psicoanálisis en Argentina y en muchos otros países se estudia de manera oficial y hegemónica, oficial y hegemónica. Y lo peor es que se presenta como algo revolucionario y, y que representa una denuncia contra, en muchos casos, ¿no? Contra el sistema opresor por ejemplo, de encierro, de psiquiatría, de medicalización, de patologización de la sociedad, pero en realidad es al revés. Entonces, recién ahora, Pablo, me he podido unir cómo es que la sexualidad se ha vuelto una pieza clave de la ingeniería social y desde la niñez hasta la adultez, ¿no? Este claro proceso de sexualización de los niños que uno lo puede constatar y por otro lado, los efectos en la distorsión y la negación de nuestra esencia sexual diferenciada entre hombres y mujeres, ¿no? Eso implosiona la estructura psíquica en sus dos vertientes, en la niñez con la sexualización de los niños y en la adultez con esto de la imposibilidad de tomar decisiones coherentes a partir de algo tan universal y tan constatable como es la diferencia sexual entre hombres y mujeres. Eso tiene efectos a nivel de sintomatología físico y mental y a nivel epidemiología en todos los países como tendencia clara, aparte de los procesos de la baja en la natalidad.
la sintomatología mental, la sintomatología física que vemos a nivel colectivo mundial, Pablo, es el efecto de este proceso de ingeniería. Recién en este momento lo he podido constatar, estudiando e interrelacionando estos dos aspectos, biología e ingeniería social y proceso de manipulación a través del lenguaje. Mirá, lo que dijiste, digamos, es muy vasto y hay muchísima tela para cortar. Se me ocurre respecto del lenguaje y del impacto que el lenguaje tiene en nosotros, más allá de la conformación de nuestras ideas y de las versiones que nos hagamos explicativas, simbólicas, acerca de la realidad, está demostrado científicamente y de manera categórica el impacto que las palabras, por su contenido semántico, es decir, por su significado, tienen a nivel neurológico y cerebral. Incluso cuando hablamos de palabras que son transmitidas subliminalmente, ¿no? O sea, vale decir palabras que no somos conscientes de que estemos escuchando o que estemos viendo, ¿no? Por así decir, leyendo, aunque ciertamente en la subliminalidad, obviamente que esto adquiere una connotación especial. Eso en primer lugar. Respecto a otra, te escuchaba atentamente en tu enjundiosísima reseña. Sí, cuando hablas de esas suertes de vacas sagradas de la ciencia, que tienen algo de ciencia, pero también mucho de ideología y de intereses que están Ujú. alimentando esas construcciones ideológicas, sí, Darwin, por ejemplo, claramente en algunas cosas acertaba, pero en muchas otras no. Y ciertamente que el darwinismo tiene mucho de ideológico, ¿no? O sea, pensaba en Conrad Lorenz, el premio Ajá. Nobel de Etología, el gran Ujú. etólogo austro-estadounidense Ajá. del siglo XX, cómo pone de manifiesto que lo de la supervivencia del más apto como criterio de selección natural y, por así decir, clave del éxito, entre comillas, para la supervivencia, en los animales es falso, ¿no? O sea, pero bueno, Por desde la más pura supuesto. biología y focalizándose en el comportamiento animal, y hablar si lo trasladas al hombre, ¿no? Que aparte, el hombre además tiene una biología más compleja que la del animal. A mente que no es solo biología, eh, es mucho más que eso, pero además tiene una biología más compleja que la del animal. O sea, justamente porque es una biología que sirve de recipiente a una estructura psíquica y finalmente un espíritu que, bueno, que tienen una complejidad muy grande, como antes poníamos de manifiesto. Pero respecto de la cuestión sexual que vos planteabas, sí, se me ocurre resumirlo de esta manera, se presenta la paradoja de que el sobredimensionamiento de lo sexual y la sobreexcitación de lo sexual, incluso a destiempo, es decir, intempestivamente, a temprana edad, conduce a la dilución de lo sexual. Y hay incluso para quienes quieren a la dilución, y fíjate que en ciertas distopías, justamente lo que aparece como una característica en las figuras que la conforman es, esto ha aparecido en alguno de los capítulos de Black Mirror, es la castración. La castración o una suerte de, digamos, de indiferenciación sexual que lleva a una suerte de anulación de la identidad sexual, que esto en algunas, insisto, en algunos relatos ficcionales distópicos aparece como una suerte sí, de castración química o quirúrgica, ¿no? Ajá. Pero ahí hay una contradicción interesante, pero es una contradicción que tiene, a ver, que digamos, en realidad es paradoja, porque es una contradicción aparente, o sea, el sobredimensionamiento de lo sexual y decíamos, la hipererotización, la sobreexcitación de lo sexual finalmente conduce a la muerte de lo sexual. Pasa por un camino lo mencionaste vos, de tergiversaciones que, digamos, terminan o encallan en una suerte de ilusión. Y eso también, yo recuerdo cuando leía de este psicólogo, sociólogo y politólogo rumano-argentino, Stan Popescu, que hacía en un libro que se llama Autopsia de la Democracia una descripción de la colasía orgiástica y Ujú. pornográfica en el momento en la Atenas decadente, en la antigua Grecia, y las reflexiones de Sócrates primero, pero fundamentalmente de Platón después, como hoy las neurociencias, la neurología, pero las neurociencias en general y la moderna endocrinología eh, Ujú. pueden acreditarlo bien, pueden medir bien el fenómeno, ¿no? De cómo conduce a la extinción incluso, no solamente una cuestión de dilución, de difuminación de la identidad sexual, sino finalmente de la muerte del apetito sexual, ¿no? En un extremo, luego de atravesar todo un camino de aberraciones porque cada vez se necesita más
para poder obtener esa experiencia del placer, que es lo que Platón intenta graficar con la alegoría del barril sin fondo, del barril agujereado. Ajá, Es ajá. muy interesante porque en ese pasaje de Platón, Platón incluso sutilmente, estamos hablando de parte de un autor de 2300 Ujú, y pico de años atrás, hace referencia a un necrófilo, a alguien que ve ujú. un cúmulo de cadáveres a su lado y se excita, dice Platón. Exacto. O sea, como dando por sentado, dando a entender que es un camino de aberración, pero es un camino en donde la posibilidad de obtener de manera natural la experiencia orgásmica del placer sexual se va deteriorando también y por eso cada vez requiere de prácticas más, de sobreexcitaciones más fuertes y de prácticas que se tornan necesariamente aberrantes y antinaturales para terminar en la extinción. Pero dicho esto, no me quiero quedar solamente en lo sexual como lo orgásmico y lo tendiente al placer hedonístico, sino que es un tema de identidad. Yo siempre sostuve, y ahí Exacto. cuando Lo se debate coital. contra la Ujú. ideología de género, la concepción de género como mera construcción o mera autopercepción puramente subjetiva, que como tal aparte es mental, si se quiere, Ujú. quienes quieren ir a una suerte de objetividad apuntan a lo biológico, y no está mal, pero en rigor de verdad hay un reduccionismo ahí también, porque la identidad sexual es transversal. Entonces, desde Sí. luego que tiene un basamento biológico, pero se expresa en lo psíquico y en lo espiritual, y en lo social, obviamente. En lo social que Ujú. también es transversal. Entonces, hay una forma, hay una espiritualidad, digamos, hasta en lo espiritual la identidad sexual impacta. O sea, tiene una incidencia, digamos, es formateadora, modulizadora. ¿eh? Así Entonces, es. pero bueno, ahí ya es un tema que no en vano algo tan natural y que debiera ser tan espontáneo, sin embargo, hoy en una sociedad en crisis es objeto de tanto debate y de tanta tergiversación y de tantas disputas, ¿no? Es algo que también pone de manifiesto, es un síntoma de la crisis profunda en la que está el hombre en nuestro tiempo. El hombre quiere Tal ser una cual. persona humana. Exacto, exacto. Vos nombrabas algo muy interesante porque yo considero que es parte también de la disidencia controlada. Cuando hay muchas críticas a esto de la concepción de género, que es totalmente errada, la concepción de género en tanto y en cuanto es reduccionista, porque en realidad lo reduce todo a lo cultural, no incluye ningún otro aspecto de nuestra constitución, pero hay algo de disidencia controlada, vos lo nombrabas bien, Pablo, en esto del biologicismo, porque viste que toda la línea, por ejemplo, cuando uno empieza a investigar, bueno, ¿quiénes son los que están más o menos denunciando la corrección política en el género, el dogmatismo que hay en todas las universidades para explicar la sexualidad, que por supuesto, como bien vos decías, no tiene nada que ver con lo coital? La sexualidad humana es un aspecto intrínseco de nuestra naturaleza en su profundo concepto, en su profunda esencia, que incluye todos nuestros aspectos Somos seres sexuados. que No por, que refiere a nuestra identidad incluso política, como hombres y mujeres y nuestro rol dentro de la sociedad de nuestro grupo, porque si no reconocemos esa diferencia en nuestra naturaleza como hombres y mujeres, no podemos posicionarnos en nuestra identidad en el grupo. No podemos aportar nada significativo porque estamos en lucha contra nuestra propia esencia. Pero vos nombrabas esto del biologicismo. Vos sabés que investigando toda la línea que critica, al menos la más difundida, al menos la más difundida, la que critica esto de la concepción de género de la sexualidad, es la línea de la psiquiatría evolucionista, pero no es cualquier línea evolucionista, es la línea evolucionista darwiniana, que nuevamente cae en reduccionismo. ¿Sabes? Que intenta explicar a partir de la biología las diferencias sexuales de comportamientos y psicológicas que hoy se niegan desde la línea del género, pero en sus vertientes darwiniana, a partir de la competencia. Entonces se habla de mercado amoroso, se reduce toda se cosifica, se cae nuevamente en esto de una falacia reduccionista de la misma complejidad del asunto. Se habla ¿no? Cuando estos autores hablan para explicar la sexualidad humana, hablan de mercado, de competencia, de cómo uno se incluye como hombre y mujer en este mercado amoroso, la competencia por el acceso a la pareja sexual. es individualismo y en el fondo está el pecado del egoísmo, la pecaminosidad del egoísmo. Pero además,
Fíjate, es un vicio, no todo, por supuesto, pero es un vicio muy extendido, finalmente en Occidente, pero que se extiende a partir del mundo anglosajón en la modernidad. Y creo que tal vez el principal autor que sirve, que fungió de puntapié inicial en esto fue de los más conocidos, Hobbes. Mm, Todo lo ven y lo plantean en términos de contradicción. Es gente que está enemistada con el logos. O sea, ujú, es decir, con el logos que es justamente la armonía inteligente, ujú, coherente, lógica, funcional, bella y armónica e inteligible eh, del mundo y del hombre, al menos potencial. Y entonces, pero en ese sentido, el pensamiento anglosajón moderno, siempre hablando en términos generales, y desde luego que hay honrosísimas excepciones, pero el pensamiento anglosajón moderno, sobre ujú, todo a partir del siglo XVII, se ha acostumbrado, ha tomado la mala costumbre de partir de la premisa de que todo es contradictorio, de que las ujú, armonías son imposibles y de que en el fondo no existen ni pueden existir y que no existen ni siquiera en potencia, por eso no pueden existir. Entonces, todo lo plantean en términos de una oposición disfuncional y al menos potencialmente conflictiva. Y nosotros en esto somos exactamente lo opuesto. Nosotros somos espiritualmente y culturalmente griegos, en el ujú, sentido de, digamos, de que tendemos a ver en el mundo lo que de hecho estamos convencidos que la realidad tiene, que es al menos potencialmente la armonía de la coherencia. En todo caso, cuando hay una contradicción, es un problema que es contingente, que como tal es, por importante y grave que sea y por profundo que esté arraigado ese problema, en el fondo es solucionable y que ese problema deriva de un mal uso de la libertad humana. O sea, ujú, no es un problema de la realidad, es un problema ujú, de cómo nos hemos portado mal, si se quiere decirlo muy escolarmente, muy catequísticamente, y ujú, la realidad en todo caso se ha visto perturbada, nuestra realidad o la realidad circundante del mundo, o la realidad de nuestras ujú, relaciones. Pero ujú, ahí hay un problema grave porque es como, fíjate todo ese pensamiento, hablabas del control demográfico, Malthus cree que esa contradicción es insalvable porque es esencial, pero, ujú, o sea, decir, bueno, la capacidad de la productividad alimentaria es tal, y la población humana, o sea, el crecimiento demográfico está el otro. ujú, Están desproporcionados necesariamente, y el problema es de la realidad, no es nuestro, no es ujú, nuestro, no es del hombre. No tiene que ver con lo que el hombre haya decidido hacer o no hacer. El ujú. problema es de la realidad, y si existe Dios, que sería el creador de todo este escenario, el problema es de Dios, Ajá. ¿no? O Bueno. bueno, las contradicciones que señala Hobbes. Es una, o sea, y por eso también son grandes sembradores o asusadores de contradicciones, o absolutizadores y dogmatizadores de contradicciones. O sea, y ahí hay una caja mental muy grave, porque aparte, bueno, ni hablar después otras expresiones ya que no tienen que ver necesariamente con el pensamiento anglosajón, pero sí con el pensamiento moderno, digamos, moderno en algunas de sus expresiones, digamos, más radicalizadas, que justamente esencializan, ontologizan la contradicción. Hegel, por ejemplo. Y Y después por, Marx, tomando así. Pero en realidad claro, exacto. Que la también es, ¿no? contradicción como Dogmático. esencial. ¿Eh? Ujú. Dogmático Sí, y también es absolutamente, nuevamente parte de la Biblia oficial, ¿no? Por ejemplo, en todas las carreras de ciencia política e incluso de sociología se estudia en algún texto de Marx en todas las materias, y no es casual, eso no es casual, Pablo. no, es terrible. Y fíjate que Hegel, en realidad, que además él, digamos, su concepción dialéctica del cambio, del movimiento, desde luego que él le da toda una profundización conceptual, digamos, hace todo un armado conceptual filosófico de enorme sofisticación, pero en el fondo es una idea que él toma de Jacob Böhm, ¿no? Que es un autor Ujú, anterior, ujú. siglo XVI, que es uno de los principales exponentes del cabalismo en ambientes cristianos de la Europa de la época, en el mundo germánico. No, en el mundo italiano había habido otros personajes, digamos, que cumplieron la misma función, ¿no? Pienso, no sé, en Joaquín de Fiore, por ejemplo. Y son autores interesantes, ojo, no, tampoco estoy haciendo una estigmatización completa de los autores, pero Ajá, tenemos que estar debidamente ujú, advertidos al respecto y saberlo.
es muy grave cuando se ontologizan, se esencializan y se dogmatizan las contradicciones, porque es negar el logos. Y si negamos el logos, en el fondo no hay ninguna posibilidad de coherencia, y Ujú, en términos ya más de la praxis, no hay ninguna posibilidad de paz, ni de ujú, justicia verdadera, que es la base de la paz, ¿no? En donde cada uno tenga lo que le corresponde, todos puedan cooperar y finalmente entre todos ir aproximándonos a esa finalidad, a esa, sí, felicidad que consiste en lo perfectivo del hombre que se hace en grupos, ¿no? Lo hace cada uno, pero lo hacemos entre todos, ¿no? sí. Eh, Ahí hay un problema grave del extravío y creo que tiene que ver con el fracaso del proyecto moderno. Lo que pasa es que en la posmodernidad, eh, digamos, nos quedamos como dando vueltas sobre el edificio de la modernidad caído, como dando Ujú, vueltas entre los escombros y llenos de polvillo todavía y medio ujú, atontados por lo estrepitoso de la caída. ujú, Y después hay algo que me preocupa más todavía, que es la brazada de ahogado de la modernidad, del proyecto moderno, con los chiches tecnológicos de alto poder, por cierto, más novedosos, que creo que tiene una expresión clara en el transhumanismo y el poshumanismo, que sería como una especie de ultramodernidad, o sea, una suerte de, sí, o de hipermodernidad, es decir, una última opuesta del proyecto moderno que vuelve con la misma visión, con las viejas utopías modernas, ujú. pero, insisto, ya con un equipamiento tecnológico más sofisticado que hace que estos espejos de colores más novedosos sean más atractivos o nos puedan engañar más fácilmente. Ujú, Eh, y además con un impacto en la realidad, porque yo no soy de los que dicen que son cachivaches tecnológicos que no van a tener ninguna incidencia en la realidad. Yo digo que es un proyecto que está condenado a fracasar, pero en el medio no es que no va a impactar en la realidad, va a impactar y mucho, y si no estamos preparados, nos va a convertir en objeto de toda esa ujú, terrible experimentación que, insisto, no va a arrojar sino efectos que aparte muchos de los que promueven esto, como Harari, admiten que van a ser muy desgraciados para la gran mayoría de la gente. Creo que incluso van a ser desgraciados aún para aquellos que se sienten élite y creen que se van a beneficiar. ujú, Pero bueno, yo incluso creo que va a ser peor. Pero bueno, pero no es que no tengan, no es que sea de mentirita. Toda esa tecnología mal utilizada va a dar lugar a eventos muy desgraciados. Ahora, todo esto, volvemos a la psicopolítica, solamente puede prosperar y tener esa efectividad tan temible frente a un ser humano deteriorado, frente a un ser ujú, humano roto. La ujú. expresión es en algunos de sus tantos escritos, de ébola. ¿eh? Sí es. También lo utilizó, si no mal recuerdo, en los años 70 cuando regresó a Argentina, pero le dijo: el hombre Mm, argentino está roto, está quebrado. ujú, ujú. El quiebre no es solo económico, eso ya es un montón, No, no, no. pero es mucho peor. O sea, si un hombre miniaturizado, un hombre insectificado por la ingeniería social, un hombre que es objeto de la acción psicológica y, digamos, en cuyo orbe mental se libra una guerra cultural. Una guerra cultural que embarga su orbe Ujú, mental y finalmente toda su representación del mundo con todo lo que esto implica, ¿no? Con ujú, todo lo que esto implica para uno mismo hacia adentro, en su propia interioridad. Entonces creo que estos planes de dominación, y acá quería agregar algo que tiene que ver con la primera pregunta, y el público sabrá disculpar porque esta es una charla, vamos a confesarlo. Dijimos muy genéricamente de qué íbamos a hablar, pero digamos, el grueso de la charla está improvisado, hay como que algún que otro carril más o menos trazado y nada más. ujú. Pero vos me preguntabas al principio, también lo que empecé a notar a medida que empecé a estudiar estos temas, que había gente que, por ejemplo, sabía mucho de psicología, Sí. pero no se imaginaba la instrumentación política de esos conocimientos. O, por ejemplo, si son técnicas terapéuticas, la posibilidad de un uso antiterapéutico de la misma técnica o de los conocimientos sobre los cuales está basada la técnica. Eso lo Así noté es. mucho con psicólogos y con médicos se nota mucho. Por Sí. ejemplo, mira, te doy un ejemplo muy sencillo. En 2018, el periódico inglés The Guardian publica un artículo sobre un nuevo dispositivo tecnológico realmente llamativo, notorio,
una suerte de nanorobot, de hecho no, un nanorobot, un tipo de nanorobot con el tamaño de micrones, en el orden de los micrones, capaz de, digamos, emitir señales y recibir señales, autopropulsado, controlable o direccionable por control remoto, encerrado en un lípido artificial para que el sistema inmune no lo detecte y no lo rechace Mm, o no lo ataque. Se ujú, introduce en el cuerpo de una persona, se lo puede direccionar por control remoto, o sea, heterónomamente, para que viaje literalmente dentro del cuerpo de esa persona, eh, sin ser detectado como objeto extraño por el sistema inmunológico, y finalmente establecerse, instalarse en determinado nodo neuronal, en donde de pronto contribuye, donde hay un problema con la sinapsis neuronal, contribuye con una, digamos, con una señal eléctrica propia, ¿no? Contribuye a normalizar, a modular la sinapsis neuronal. ujú, Entonces, mi señora es psicóloga, lo hablo con ella y me dice, mira, entiendo, si bien ella es psicóloga y no neuróloga ni psiquiatra, me dice, mira, entiendo que una de las aplicaciones de esto podría ser para estabilizar la sinapsis neuronal que muchas veces, digamos, cuando fallan, produce convulsiones. ujú. Entonces, esto podría ser un estabilizador. Claro, es cierto, empiezo a profundizar en el tema y se lo diseña con ese sentido, ¿no? Esto desde luego con un control remoto, que aparte tiene, digamos, hay que ver de que no sea hackeable o que funcione siempre Exacto, bien, exacto. pero le pregunto, digo, ¿y se podría utilizar para justamente cortocircuitar a alguien cuyos procesos de sinapsis son normales en el sentido de que funcionan bien? Entonces mi señora, no me olvidó más, me dijo, ay, pero qué maquiavélico. Le digo, bueno, pero no es que yo lo sea. Yo como abogado siempre digo, uno tiene que ser bueno, pero lo propio de un buen abogado es ser bueno, pero saber cómo piensa alguien que es malo. Digamos. No tiene, uno tiene que ser bueno y tiene que contribuir todo lo posible a que se haga justicia. Pero para eso es necesario, propio de nuestro arte, digamos, saber cómo piensa alguien malo. Entonces digo, bueno, sí, ciertamente que lo es. Le digo, y que sería horrible y criminal hacer una cosa así, eso está claro, no necesito creerlo. Me dice, bueno, sí, o sea, el mismo dispositivo técnico se puede utilizar en un sentido contrario. Bueno, Ujú, cuando vos ves ciertos proyectos de DARPA, por ejemplo, Departamento de ujú, Investigaciones Tecnológicas y de Desarrollo Tecnológico del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, antes dependía de una de las fuerzas, y ujú. finalmente es del Departamento de Defensa, vos ves que va todo en esa dirección. O sea, por eso dije, ojo, que cuando uno dice, bueno, juguetes tecnológicos son temibles, ¿no? No estoy desmereciendo su importancia. Lo que estoy diciendo es que no van a lograr la felicidad que por lo menos para un sector promete. Eso desde ya que no. O sea, creo que no. Por lo menos utilizado de esta manera, seguro que no. Eh, pero a eso me refiero, Romina. O sea, todo esto puede funcionar frente a gente que está miniaturizada, confundida, deteriorada, rota, si nos desequilibran, nos Debilitada. minimizan, Ujú. nos debilitan, pero además que no está alertada, porque ahí también hay un tema de información. Ahí sí, de estar alerta, de decir, che, mirá que existe esto y se podría utilizar de esta otra manera. ¿Qué me ha pasado? Hablando con especialistas que por ahí conocen mucho del tema, no, ni siquiera se les había ocurrido de que esto mismo que puede servir para curar puede ser al mismo tiempo un arma. Y esto me ha llamado la atención. Es decir, pero ¿cómo no Bueno, se te ocurrió? bueno, pasa que hay un proceso natural de los seres humanos que nos protege en nuestra más básica supervivencia contra los ataques a nuestra identidad, ¿no? Entonces ahí entran las disonancias cognitivas. Tendemos a ser muy reactivos con aquello que contradice lo previamente adquirido e incorporado en nuestra identidad. Es como que nos resistimos mucho porque, claro, de eso depende nuestra supervivencia muchas veces, Pablo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también está el efecto de que es lo que utilizan los magos, ¿no? Cuando hacen sus trucos de magia, la imposibilidad del ojo humano muchas veces de detectar los cambios que se dan rápidamente a nivel social, eso también nos pasa. Y en la carrera, particularmente en la medicina, la psiquiatría y la psicología, han sido piezas claves académicas de investigación y donde intervienen estos grandes think tanks para, por supuesto, el control poblacional, para el adormecimiento y el debilitamiento mental. Esto que vos nombrabas de que lo que se intenta vender, que eso yo creo es psicopático en muchas de sus vertientes, se me ocurre nombrarte porque lo he investigado en profundidad, la píldora anticonceptiva, esto que se ha vendido como parte
pieza clave de la liberación, de la administración de la mujer, de sus derechos, como un avance, en realidad forma parte o se constituye con grandes riesgos para la salud, en todo lo contrario, ¿no? O sea, sociológica, médica y psicológicamente. Y te digo sociológicamente porque recién hoy se están estudiando los efectos sociológicos devastadores para la mujer de la píldora anticonceptiva. A nivel de salud ni hablar porque los riesgos que tiene son muchísimos al castrar a la mujer, al castrarla porque es una castración química. Entonces, esto que muchas veces con la mejor de las intenciones en el caso del profesional, ¿no? Que recibe esto de las instituciones, porque esto también es importante aclararlo. Este sistema que incluye a estas grandes áreas de conocimiento, la medicina, la psiquiatría, la psicología, es un sistema verticalista y jerárquico donde el mismo profesional también eh, termina siendo una víctima de estas instituciones que son las que bajan estos avances sin contar toda la parte, ¿no? del avance, que se vende como avance. A veces es falta efectivamente de información, o sea, o que se ha recibido, bueno, sí, es decir, lo mismo con otras palabras, desde otro aspecto, que se ha recibido en información sesgada o tergiversada o muy parcializada, muy parcelada, pero creo que como si no entendí mal, lo dijiste, o al menos lo dejaste entrever, hay también un peso emocional. Cuando uno de pronto se interioriza en estos temas, desde luego que esto en cualquier persona que tiene, digamos, un mínimo de sentido de la dignidad humana y de amor por el prójimo, no puede sino, cuando digamos, comienza a indagar en estos temas, sí, no puede sino, de pronto sí, tener un impacto emocional que uno tiene que saber dominar para no caer ni en el escepticismo, ni tampoco en paranoias, eso desde ya, ni en, digamos, Ujú. ni en un escepticismo que puede llevar a la angustia, ¿no? O sea, que puede ser muy peligroso o que uno se convierta en una persona de pronto que empiece sin proponérselo digamos, a desarrollar ciertos vicios, ¿no? O a desequilibrarse emocionalmente. Eso requiere todo un trabajo con uno mismo. Eso también es verdad. A veces que hay gente que dice, che, ¿para qué escuchás tantas cosas malas o negativas o potencialmente negativas? Sí, ciertamente que hay que saber lidiar con eso. Para colmo, encima estamos en un contexto en donde de pronto todo el tiempo estamos de algún modo bajo presión, y entonces se nos ofrece en lo dopamínico, en los momentos, en Ujú. los ratos libres en donde pareciera que el contexto nos deja en paz momentáneamente, y esto desde ya que es una mera apariencia, ya está todo el circo armado y es un negocio, ¿no? Te ponen, digamos, para que puedas ver televisión, te despreocupás con una película, te vas a la cancha a ver un partido de fútbol, o lo que sea, y o sea, decir, bueno, que tengas tu dosis, en eso es muy Huxley, ¿no? Ujú. Muy, digamos, un mundo feliz. Mundo Sí, feliz. sí, bueno, recibir el soma, recibir el shock dopamínico, que aparte es un negocio para los mismos tipos que generan las condiciones del malestar, para que tengas alguna dosis de bienestar y bueno, y puedas seguir adelante, ¿no? Sin quejarte demasiado y sin pensar en andar armando ninguna revolución o andar que, ni andar Exacto. revelándote. Pero bueno, para colmo encima, con todo un sistema que lleva a la alienación de estar siempre mirando hacia afuera de uno mismo, ¿no? Incluso cuando dice me expongo en redes y demás, en realidad lo que expongo es digamos, una imagen prefabricada de mí mismo, ni siquiera es que digamos, en general, obviamente, ¿no? Como fenómeno genérico, que estoy exponiendo para comunicar una interioridad o algo que me es realmente propio y que quiero compartir de pronto con mis seguidores en redes. En general no es así. Hay una suerte incluso de camuflaje o de impostura incluso respecto de aquello que supuestamente es mío y lo quiero compartir en redes. O sea, es todo un armazón artificioso. En eso, digamos, el vaciamiento o el olvido de nuestra interioridad es grande, y en ese olvido y en ese extravío de nuestra propia interioridad también hay una falta de gestión de nuestra propia Ujú. interioridad, y en eso reside el autogobierno y la posibilidad de la virtud, ¿no? O sea, esa es otra cosa, y de la libertad real. O sea, la capacidad de autogobierno, pero para eso la máxima sigue siendo la del oráculo de Delfos, ¿no? Exacto, exacto. Conócete a ti mismo, y después en Platón esta idea de la libertad como el autogobierno por la virtud, libremente Exactamente. abrazada, pero si yo ni me conozco a mí mismo, estoy alienado, salido de mí, fuera de mí todo el tiempo, aun cuando pretendo hablar de mí, mostrarme a los demás, muestro una imagen
construida conforme a parámetros que vienen de afuera, pautas que vienen de afuera, y siguiendo dictados o incitaciones que vienen de afuera. O sea, el problema es grave porque ahí sí me deja completamente vulnerable. Me pone, y ahí sí no puedo manejar el peso de esta información, porque es una información que realmente es muy conmocionante, ¿no? Hay gente incluso que sí, o sea. Y por eso digo, también esto requiere todo un trabajo muy profundo y constante con uno mismo, ¿no? Para no caer o en el miedo, en el pánico o en el odio y en una violencia irracional, que también estaría horriblemente mal y sería muy pernicioso para todos. Y tampoco caer en la desazón, la angustia. Entonces, Exacto. pero tampoco Crónica, podemos ¿no? meter la No cabeza bajo crónica. la arena. ¿Mm? Exacto, exacto, exacto. No, porque eso sería caer en la inhibición de acción que no resolvería la situación. A ver, vos nombrabas varias cosas, Pablo. La psiquiatría y la psicología han sido piezas claves del control social y de la manipulación que van como en conjunto con todos estos cambios sociológicos y tecnológicos que en la mayoría de las veces empeoran la situación de ingeniería social o la profundizan. Porque bien vos decías, hay un síntoma moderno muy, muy, muy claro que es esta imposibilidad de marcar los límites con el afuera, con el exterior. ¿Qué, qué es privado, qué es público, qué exhibo, qué no exhibo? Hay una inhabilitación y una imposibilidad generalizada, sobre todo en las generaciones jóvenes, de la detección de este límite. Y vos sabés que también eso está relacionado con, bueno, sin lugar a dudas con esto que hablamos del concepto de psicopolítica de ingeniería. ¿Por qué? Y yo lo he asociado al tema de la sexualidad. Si yo no puedo tener en claro los límites sexuales, no puedo tener ordenada con claridad mi identidad en relación profunda como ser que incluye mi identidad en diferencia sexual, no puedo identificar claramente cualquier otro límite. Eso tiene una explicación psicológica. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se llama el efecto de la sincronicidad, que siempre tendemos a ser sincrónicos en todos nuestros aspectos. Y por efecto Dejás meter un cascada, bocadillo ahí para no olvidarlo, sí, pero aparte para compartir, nuestro cerebro, y vos lo sabés mejor que yo, tiende a sincronizar con las ondas electromagnéticas, trabaja con ondas electromagnéticas y tiende, porque tiende a la armonía, Dios lo ha diseñado para eso, tiende a sintonizarse, a sincronizar con el espectro de ondas electromagnéticas del medio ambiente. ¿Tengo razón o no, Romina? por supuesto. Y ahí bueno, por eso vivimos en tiempos Si tan alguien complejos, manipula ¿no? eso, Exacto, estamos en tiempos muy complejos porque hay realidades biológicas, hormonales, de comportamiento, psicológicas e incluso fisiológicas que ya sabemos con exactitud y podemos constatarlo que se afectan en sincronía, que tienen que ver con procesos estrictamente endógenos, pero por supuesto que hay procesos exógenos que interactúan con esto. Ahora, también nombrabas el concepto del autogobierno, ¿no? Y ahí interviene esto que vamos a proponer, sobre todo en el curso, que es el concepto de soberanía personal. Y dentro del concepto de soberanía personal, lo que resulta clave es el concepto de territorio personal. Y para que un territorio personal sea autogobernable, yo pueda tener verdadero ejercicio de poder en ese territorio personal, lo primero que tengo que hacer es delimitarlo. Si yo no puedo delimitar correctamente ese territorio, y ahí entra la función sexual, porque mujeres y hombres tenemos capacidades complementarias, sin lugar a dudas, diferentes en esto de la delimitación, diferentes de esto del rol sexual. Por eso es que la sexualidad como pieza clave o fuente clave de ingeniería social, yo creo que se ha profundizado tanto, sobre todo en los últimos 50, 60 años, Pablo, a nivel académico, a nivel cultural, en los mainstream. Hay mucho dinero invertido para manipular los procesos sexuales y dinamitarlos, creo yo. ¿Por qué? Porque si yo dinamito el aspecto sexual, que ya vimos que no tiene absolutamente nada que ver con lo coital, sino que tiene que ver con la esencia misma de nuestro ser, estoy afectando todas las estructuras del ser humano en su totalidad. Y estoy impidiendo que pueda realmente esa persona ejercer un rol claro, preciso, delimitado dentro de su territorio.
por ende esa persona no va a poder autogobernarse, no lo va a poder hacer. Es la víctima clave de la ingeniería, clarísima de la ingeniería social. Y dinamitas uno de los pilares de la organización comunitaria en el territorio, de la organización, que si me corres, finalmente es la organización de la sociedad política o comunidad organizada en su contexto geopolítico, Por que es el supuesto, territorio con el cual por hay una supuesto. vinculación de todo tipo, económica, biológica, pero también cultural, espiritual. Por supuesto, sociológica. O sea, lo que haces es, lo que han hecho estos tipos es, y perdonad a lo poco académico de la expresión, es detectar cuáles son los basamentos, los puntales, las piedras angulares que permiten la estructuración sana, la estructuración vigorosa y feliz, ¿sí? La estructuración virtuosa en la plenitud de sentido de la palabra virtuosa del hombre y sus comunidades para tergiversar, horadar, erosionar y eventualmente dinamitar. Así es. Y Y eventualmente es dinamitar. Y ahí exacto. se nos derrumba un mundo, pero en realidad nos derrumbamos nosotros, se nos derrumban las comunidades y nos derrumbamos nosotros. Bueno, eh, no quiero volver a lo que ya dije, pero en definitiva, esto de poner todo en contradicción, poner en contradicción la persona humana en lo que tiene de propiamente individual, su singularidad, su individualidad, con respecto a sus aspectos grupales o comunitarios, que son constitutivos de su individualidad. O sea, poner en contradicción, si se quiere, en términos más de la modernidad, que no son los que prefiero, lo individual y lo social. Que no está mal, lo podemos poner así. ¿No? Lo colectivo ya Ujú, sería mucho más cuestionable. ujú. Entonces, fíjate que al poner en contradicción aspectos del hombre y de la vida humana, que son dos caras de la misma moneda y que están destinados a sostenerse y enriquecerse mutuamente. Entonces, ahí es una manera de pensar errada, pero a veces es algo que se instrumentaliza deliberadamente para dañar. O sea, por parte de Ujú, quienes advirtiendo el error, lo promueven igual con una intencionalidad aviesa, de ujú, dominación. ujú. Quería Así decir, es. y me interesaría lo del territorio y el orden del territorio, digamos, que aparte acá en Argentina, bueno, hicimos una charla contigo, en realidad el conversatorio estuvo a tu cargo, yo hice una pequeña presentación en el Instituto de Bioética del Colegio de Abogados de Rosario hace unos meses atrás, que el video está disponible en Ujú. internet, en varios canales en YouTube. Eh, lo cierto es que, ¿te acordás que habíamos dicho Argentina, por ejemplo, con respecto al territorio, la distribución de nuestra comunidad nacional, más ampliamente de nuestra población en el territorio, es horrible? No solo por el macrocefalismo, lo que ya sabemos digamos, es la aglomeración de población en Buenos Aires y sus alrededores, sino porque aparte en pocas urbes está concentrada casi toda la población Exacto. nacional. O sea, hay varios problemas que se superponen. Y Así se es. vive mal, y se Ujú, vive mal, ¿no? ujú. Esto tiene efectos también en la salud colectiva y a nivel epidemiológico se puede constatar. ¿Por qué? Porque, bueno, también la demografía también está ingenierizada y esto es muy interesante, Pablo, porque hay otra línea muy reciente que también está, creo yo que cargada ideológicamente y tiene mucho de distorsión, que es la medicina evolucionista. Volvemos a Darwin otra vez como la Biblia. Pero la medicina no le ha quedado otra que empezar a admitir oficialmente que la enfermedad es una adaptación biológica, ¿sí? Que la enfermedad, lo que sucede a nivel epidemiología, de epidemiología a nivel social y a nivel particular, resulta, es el resultado de efectos previos o de estructuras previas que están en armonía o están en desequilibrio y sus efectos a nivel fisiológico y a nivel mental. Por eso yo te digo que es disidencia, porque en realidad lo admiten hasta cierto punto, pero ya se tiene que dejar en claro y se sabe a ciencia cierta, se puede constatar muy fácilmente que los efectos sociales colectivos en la salud de una población son el resultado de las condiciones previas en las que esa sociedad se ha estructurado. Por ejemplo, si vos tenés aglomeración, no vas a tener límites claros. ¿Cómo delimitar, por ejemplo, un límite auditivo o muchos tantos otros que son más simbólicos?
con esa estructuración demográfica. Resulta casi imposible. Esto va a tener efectos en la salud, sin lugar a dudas. Sí, totalmente. Incluso hay aglomeraciones que están artificialmente ingenierizadas, ¿no? A veces esto se hace incluso con el tránsito vehicular en ciudades Exacto. de tamaño relativamente grande o francamente grandes, eh, en donde la ingenierización del tránsito vehicular, lejos de permitir la fluidez y de abrir canales o vías de desplazamiento fluido, seguro, que no sea problemático, pudiendo hacerlo, hacen exactamente lo contrario. ¿Eh? Ujú, Instalan obstáculos, reducen, y a veces con una reducción que es simbólica, o sea, el obstáculo tal vez es simplemente un cartel que te dice, mira, acá está el carril, pero no queremos que lo uses. Sin ninguna razón o con una razón que de pronto no es razonable, como decimos en derecho, mm. no superaría el test de razonabilidad. Sí, pero para, digamos, la razón valedera para esa veda o esa limitación. Esto Ujú, genera una aglomeración fáctica más la aglomeración percibida como representación psíquica. Y ya Malthus advertía respecto de todo lo que sea previo al tránsito vehicular automotor, pero que todo lo que tuviera, digamos, generara reclusión o aglomeración, o por lo menos generara la sensación de, y la convicción de, o una sensación muy convincente que impacta en nuestro ánimo, generaba, podía ser utilizado para evitar la reproducción en el sentido del crecimiento demográfico. Se generaba condiciones que Malthus no termina de explicar por el nivel de avance científico de la época, pero finalmente creo que corroborado de, digamos, de merma demográfica. De merma demográfica. Y esto, bueno, también mira, lo sabe cualquier veterinario que ha atendido algún animal en cautiverio, en condiciones de cautiverio donde su espacio no está respetado, no está debidamente reproducido. O sea, que percibe el cautiverio como lo que realmente es un confinamiento, ¿no? ujú. Eh, o sea, y creo que vos vas a otros efectos perniciosos, tanto o más perniciosos que este que estoy diciendo yo, pero estamos frente, en el caso argentino y hablando ya de lo estrictamente demográfico y de la tasa de natalidad, hay señales muy, digamos, muy Ujú. preocupantes en Argentina, en un país que está subpoblado, con una población mal distribuida, que la pasa mal, en condiciones de malestar, producto de esa insensata distribución que ha ido empeorándose. Pero fíjate, Romina, que además se nos está cayendo la tasa de natalidad. O sea, Claro. estábamos en una suerte de amesetamiento y ya se está cayendo. Y en otros Mm, países de Hispanoamérica pasa lo mismo, ¿no? por supuesto. A ver, lo que vos nombrabas, Pablo, es muy interesante porque biológicamente ya conocemos que más allá de los factores exógenos que intervienen negativamente en los procesos o en el equilibrio de hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres, eso es una realidad, hay ciertos factores exógenos hoy en día que interfieren negativamente, provocando desequilibrios. Más allá de eso, la biología, nuestro sistema biológico como ente que forma parte de esta estructura sincrónica, ¿no? No mecanicista, no reduccionista, sino como una parte que se afecta en el todo, reacciona muy particularmente con las hormonas sexuales o provocando desequilibrios de hormonas sexuales cuando hay temas territoriales por resolver. Y ahí volvemos nuevamente a esto que nombrábamos respecto de la soberanía personal y respecto de la soberanía personal enlazada con la posibilidad de esa comunidad de reproducirse, de continuar con su estirpe, de continuar con su legado histórico, con su legado cultural. Está estrechamente ligada con la capacidad que esa comunidad tiene, con la capacidad que esas personas tienen de poder cumplir y satisfacer esas funciones biológicas territoriales que en realidad, recuerden, cuando hablamos de funciones biológicas estamos hablando de una parte que se incluye en un todo. Es la posibilidad más profunda, como bien decías vos, Pablo, de un ser humano, de una mujer, de un hombre, de realizarse en su totalidad. Pero esto va a ser posible en la medida en la que esa persona pueda hacerlo, se conecte con sus capacidades.
estructure sus capacidades en una sociedad que le permita, que le dé las herramientas, las estructuras, que ven, sociológicamente estamos hablando de que hay ciertos cambios que han ido en detrimento absoluto de esto, particularmente con la figura del padre, ¿no? O la ausencia de los padres. Desde el punto de vista sociológico y psicológico, la figura del padre y todo el ataque que ha habido ideológico, cultural, psicológico, hasta jurídico a la figura del padre, ha tenido efectos devastadores mismo en la estructuración psíquica de las nuevas generaciones. Y nuevas, te digo, en realidad estamos hablando desde la década del 60 que ha comenzado o se ha intensificado esta campaña ideológica en contra de la figura del padre. Esto ha tenido terribles efectos en la manera en la que esas personas han podido encontrar o construir los compartimentos necesarios para luego ejercer esa función territorial o cumplir con un rol territorial en diferencia sexual y en todos sus aspectos de naturaleza universal. Totalmente. Mirá, yo una vez, cuando estábamos con Lucas, redactando cada uno su parte, pero bueno, en definitiva un libro que ha sido conjunto, La Guerra Invisible, es un libro de 2016 que ahora, si Dios quiere, vamos a reeditar ampliado. Yo te he comentado del proyecto y sé que vos también estás con tu libro próximamente a salir, Ujú. bueno, a ser publicado. Recuerdo que estuve indagando y uno de los primeros que desde lo psicoterapéutico o pretexto de lo psicoterapéutico, digamos, tuvo un ensañamiento con la figura del padre fue Eric Fromm, el autor del Arte de Amar, pues, paradójicamente. Exacto. Pero bueno, y un hombre enrolado en la escuela crítica, o mal llamada escuela de Frankfurt, ¿no? Porque en Frankfurt sí, se reunieron al principio, pero no hicieron prácticamente nada en Frankfurt. O sea, todo lo que los hizo famosos se hizo más que nada en Ujú. Estados Unidos, en Es- universidades estadounidenses. Pero sí, Eric Fromm, donde, bueno, y sí, eso me acuerdo, es interesante, eso también lo tomé de Popescu en parte, que Eric Fromm lo que hace es tomar ciertas develaciones, ciertos descubrimientos que había hecho Johannes Pachhofen, Ujú. antropólogo suizo anterior a Fromm, descubrimientos que había hecho en Anatolia, arqueológicos, bueno, y finalmente antropológicos en un sentido no filosófico, sino más científico empírico, pero que el mismo Bachofen les daba a esos descubrimientos una universalidad que finalmente no tenían, aunque eran importantes, eso sí, pero eran privativos de ese contexto y tal vez de otro semejante. Pero aparte Fromm los toma y esta idea de la horda, patriarcado, matriarcado, y digamos, en esa suerte de sentido evolutivo supuestamente y demás, los tergiversa Fromm y los convierte en una ideología, en un relato, digamos, con pretensiones de cientificidad que nunca se verificó, sino más bien lo contrario, ¿no? Ujú. Bueno, lo de Horda también está muy presente en Freud, y desde ya que es un Exacto. concepto, En sí, toda la línea, en toda la investigación antropológica que hace Freud, que, exacto, está muy presente esto, que también es presentado como universal falsamente, porque no se ha totalmente. probado, no ha tenido investigación suficiente para presentarse como universal o como una situación psicológica constatable en todas las culturas. Esto no es así. Pero con Aparte, mucha todo gente esto, ha pasado, con Margaret sí, Mead lo mismo, con mucha bueno, gente que se estudia como Biblia, ¿no? Universal, dogmática, no se ha corroborado la universalidad. No hay investigación que sustente dichos, dicha, no, no. es cierto, el supuesto estadio de Horda, digamos, en muchos casos no se ha verificado, pero aparte creo que parte de la premisa más ideológica que realista de considerar que todo, por así decir, que todo lo elevado se explica desde lo bajo por un proceso evolutivo. Y aparte es desconocer el concepto de principio y el concepto de potencia de Aristóteles, ¿no? O sea, lo evolutivo incluso, pero ni siquiera en un sentido que podría implicar o podría entenderse como un principio que va desplegando, va desarrollándose una potencia que se va actualizando, pero que ya ese todo estaba contenido, no, ni siquiera en ese sentido. O sea, y ahí se vuelve contradictorio, es un pensamiento, ya incluso si pretender explicar todo evolutivamente
sin apelar siquiera a la noción de principio y al fenómeno de movimiento como desplazamiento de la potencia al acto, como conversión de lo que está en potencia en acto, hasta se vuelve una idea, te diría que no tiene verificación real alguna, Ujú, ¿no? ujú, Pero bueno, mirá, en ese sentido hay varias cosas. Por ejemplo, el concepto de límite, vos lo mencionabas mucho antes. Primero que se ha predicado al límite como algo malo, se lo ha satanizado. Después, cuando nos damos cuenta de que la ausencia de límites nos lleva a la catástrofe, decimos, bueno, tiene que haber límite, ¿y qué pasa? Ahí lo que se hace es justamente impostar un límite falso, establecer un límite que no es el que correspondía. Esto pasa cuando los extremos son, en política, una concepción anárquica, anarquista o salvaje de la libertad en términos más antropológicos, frente después a la idea leviatánica del poder y la autoridad. Entonces hay que poner orden y no importa la justicia, no importa ujú, si este orden es justo o no, que yo en ese sentido sigo la tradición clásica, también ujú, explicada por San Agustín, cuando decía el orden, si no es justo, no es orden, es mentira, no es un orden. Es una ujú. falsificación del orden. Volvemos al Exacto, problema de las falsificaciones, de exacto. las De la apariencias que psicopatía. engañan. Claro, y es enfermizo, porque en términos más clínicos es enfermizo. Ahora, Ujú, el problema es que el verdadero, cuando hablamos de límite, la concepción realista del límite y la concepción, digamos, del límite justo, que sería el auténtico límite, es el de forma. ujú, Por eso perder el límite es autodestruir, el verdadero límite, alejado ya de estas contiendas ideológicas producto de esas tergiversaciones y sus malos efectos prácticos, en ese juego de acción y reacción, si nos salimos de esa mala lógica y muy nociva lógica, digamos, el límite, el auténtico límite es la forma, es lo que hace justamente que cada cosa sea lo que es y acceda a su versión más plena. Y ahí se da lo que vos decías de la problemática de la dilución de los límites. Y después va a venir la tentación leviatánica, si se quiere, de establecer cualquier límite como si fuera valedero por el simple hecho de ser límite. Y después se va a volver justamente a la satanización de los límites porque no se van a poder vivir sino como sofocantes o deformantes. Porque en rigor de verdad el auténtico límite es el concepto de forma, que es lo que se ha ujú, perdido completamente. Mira, me quedaba pensando un poco en esto, ¿no? Ahora decir, vamos a ir de lo alto a lo bajo, ¿no? Eh, porque alguno de quienes nos estén dedicando generosamente parte de su tiempo viendo este video, puede decir, yo dije, por ejemplo, lo de la sincronicidad de las ondas electromagnéticas de nuestro cerebro digamos, con el espectro de ondas electromagnéticas del medio ambiente. Y que eso puede ujú, ser manipulado. Cuando está todo bien no hay problema, pero puede ser objeto de manipulación. Mire, no es el único factor. Y ahora voy, digamos, a explicar lo bajo, por así decir, por lo alto. También tiene que ver con toda la dinámica cerebral y neurológica, y esto vos lo conocés mejor que yo, lo que sentimos y lo que pensamos. Y ujú. si hay algo difícil de gobernar, esto lo decía Franklin Delano Roosevelt, si hay algo difícil de gobernar son nuestros propios pensamientos, nuestras imágenes son las que nos asaltan muchas veces y se nos ocurren. Como que brotan del inconsciente y Ajá, impactan en la conciencia y generan un estado anímico, y eso impacta también en la dinámica bioquímica, bioeléctrica y electromagnética del cerebro. Ahora, si así es. yo gobierno Ah, eso, empiezo a gobernar también físicamente a mi cerebro. No es que dependo, porque si no quedamos como entes, como objetos pasivos meramente susceptibles a lo que pase alrededor, ¿no? Y esto nos haría muy vulnerables. Es que estamos muy vulnerabilizados, pero no tenemos por qué quedar reducidos a eso. Eso es una reducción de nosotros mismos. ujú, Y desde ujú, luego, lo espiritual, que está por encima de lo propiamente hablando psíquico, y que es a lo que los antiguos filósofos se referían con el intelecto, ¿no? O sea, el intelecto era ajá, el que accedía al mundo espiritual, el que lograba salir de la caverna. ujú, Bueno, lo espiritual cuando contempla verdad, bien y belleza, obra. Y bueno, yo mi calidad digamos, de cristiano, aparte creo en la gracia, ¿no? ujú. Pero entonces ahí hay una recuperación de nosotros mismos. Pero vos dijiste que Exacto. justamente lo que está atacado es lo espiritual y que de ahí para abajo queda todo atacado. No es casual eso, no es casual y no es casual, retomando y recapitulando todo lo que hablamos, no es casual el ataque y el menosprecio a lo espiritual y no es casual también el ataque y el menosprecio a la figura del padre directamente. ¿Por qué? Porque el padre tiene una función en esto del que vos recapitulabas del orden y de los límites
muy importante, territorial y psicológicamente, trascendental en la vida y en la estructuración de cualquier individuo. Entonces, la figura de la madre tiene un rol trascendental en los primeros años de vida, pero el padre empieza a tomar fuerza particularmente previo al cambio hormonal de una manera muy importante en la vida de una persona. Entonces, atacar la figura sociológicamente, académicamente, culturalmente, la figura del padre y asociarla a esta figura incluso al mismo Leviatán, porque hoy culturalmente el hombre es sinónimo de todo aquello que podría ser asociado a la autoridad, a la tiranía, a una función potencialmente agresiva, violenta y opresiva. Atacar a la figura y a la esencia masculina es disolver la estructura social en todas sus formas. Por eso los efectos que tenemos hoy a nivel psicológico, y los efectos también a nivel demográficos, la crisis que tenemos en la natalidad, que es una crisis que se está replicando en todos los países prácticamente. Entonces, ahí se explica esto que veníamos hablando. Y fíjate que Pablo. se va a buscar un sustituto porque la amenaza va a ser la dilución social, Ujú. sumergiéndose en el caos, con todo lo desgraciado que es esto. Entonces, ahí viene la excusa perfecta para la dominación tiránica. El Leviatán real ahí se instala justamente una vez que se hace el hueco dejado por las autoridades, digamos, por todo principio de autoridad natural sano y ético. ¿Eh? Pero primero porque lo destruiste desde sus bases. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, y llevándolo, digamos, ampliándolo un poco y haciéndolo más institucional, incluso en el derecho argentino se ha extraviado la expresión patria potestad, que había sido extendida a la madre también, se ha extraviado la expresión y quedado solamente responsabilidad parental, cuando en rigor de verdad toda auténtica autoridad implica ante todo una responsabilidad y se puede asumir la responsabilidad porque se tiene la autoridad. Ahí hay una suerte de avance sobre la autoridad, bueno, no solo del padre, sino también de la madre, De la autoridad compartida madre, por de los supuesto. padres. De Los hecho, padres. una muestra clara de ingeniería social en el lenguaje es que en muchos ámbitos oficiales médicos y psicológicos, se ha quitado la palabra madre. Bueno, Está era prohibido utilizar la palabra, palabra la madre. palabra quedada en 1984, la novela 1984 de Orwell era la palabra. Exactamente. Y no es casual, no es casual, porque estás quitando aquellos puntos cardinales simbólicos que estructuran la realidad. Tenés una persona que no puede estructurar su realidad, no puede estructurar su territorio. Una persona absolutamente debilitada y devastada, psíquica, moral Realmente es la y estructuración espiritualmente. de la propia vida, de la Así propia es. vida en lo estrictamente personal, pero también necesariamente como parte de una comunidad, de una familia, de un vecindario, de un grupo de amigos, de compañeros de trabajo y finalmente de la comunidad nacional, Así ¿no? O es, sea, así es, y le así impide es, asumir Pablo. el rol protagónico en el cual se juega su realización personal, porque finalmente nadie se realiza sino en una comunidad que se realiza. Entonces, Totalmente. vuelve a estar integrado lo estrictamente individual con lo social, como dos caras de una misma moneda, y no como Así es, oposiciones. así es. Romina, mira, habíamos, sí, nos Nos tenemos que ir, extendimos un poco, nos sí, extendimos un más de lo que poco. teníamos pensado. Mira, yo te agradezco mucho la invitación a charlar, que quiero que también el público, quiero que el público también lo sepa, que ha sido tuya. Fue una iniciativa tuya que, bueno, que la he disfrutado muchísimo y espero se repita. Así Pero es, sí dejemos a igualmente. quienes nos han llegado hasta acá, bueno, que sepan que este curso introductorio de psicopolítica positiva, porque es un enfoque justamente más propositivo en el sentido de qué hacer frente a esta problemática, no solamente denunciarla, señalarla, explicarla, sino qué se puede hacer frente a esto. Y por eso se le ha puesto ese título, le hemos puesto este título. También va a formar parte de este curso nuestro amigo Lucas Carena, y bueno, va a ser en la Universidad Abierta Interamericana los Ujú, días sábados, ujú. a partir del 16 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Son 5 encuentros, la modalidad es virtual. En principio es sincrónico, pero aquel que no pueda porque trabaja o lo que fuere, las clases quedan grabadas y a disposición de los cursantes en plataforma digital, con lo cual aquel que no pueda, digamos, participar de las clases de manera sincrónica, puede hacerlo de manera sincrónica.
Y aquel que sí pudo, igual va a poder tener acceso a las grabaciones de las clases en la plataforma digital. Así que bueno, dejamos el aviso de este curso que Así hace es. tiempo que queríamos armar y bueno, nada, esperemos que les interese. Por supuesto, es muy interesante el concepto de psicopolítica positiva porque justamente para evitar profundizar el debilitamiento y para no caer en las propias redes y en la propia trampa de la ingeniería social, conectarnos con las herramientas que nos permiten tener y cultivar una soberanía personal es parte de, bueno, de liberarnos de esa manipulación. Así que para mí este curso es espectacular en ese sentido y te agradezco, Pablo, por el tiempo y por esta charla. Gracias a todos los que No, se quedaron no, hasta no, acá. gracias a vos. No, gracias a vos. Siempre aprendo cuando te escucho, Romina. Igualmente. Bueno, gracias. Es Y un la verdad que, placer. bueno, te agradezco que hayas tenido la idea. ¿Eh? Es un placer. Gracias, Pablo, y gracias a todos los que están acá. Nos vemos en el curso. Nos vemos en el curso, nos despedimos. Un abrazo grande. Un abrazo.